Encantados se encuentran en esta segunda parte de la sesión de hoy, 20 de mayo de 2024. Clase esta dirigida a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y hoy nos está convocando el llamado procedimiento por delito de instancia de parte privada, de parte agraviada, regulado en el Código Orgánico Procesal Penal. Ya la primera sesión correspondiente al mismo tema lo tuvimos hace unos minutos y la pueden encontrar en mi canal YouTube, al cual les acabo de mencionar, Ángel Serpa Ponte. Bueno, ahí habíamos hablado de el llamado principio de supletoriedad establecido en el artículo 353 del código mencionado, cómo ha sido interpretado tanto por la sala constitucional como por la sala plena, dicho artículo 353, en qué consiste ese instituto del auxilio judicial regulado en los artículos 391 y siguientes, 391, 392 y 393 del Código Orgánico Procesal Penal. Ok. Veamos entonces la diferenciación entre las formas de inicio del procedimiento ordinario y este especial procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Como lo dije en la sesión anterior, este se inicia a partir de la presentación de una acusación privada. Esa acusación privada puede ser con solicitud previa de auxilio judicial o sin solicitud previa de auxilio judicial. Ahora bien, hay que distinguir el concepto de acusación privada que interpone la víctima del concepto de acusación particular propia que interpone también la víctima, pero por delito de acción pública. Hay que diferenciarlo del concepto de acusación pública que interpone el fiscal en los delitos de acción pública para hacer concluir la fase preparatoria del proceso penal e iniciar la fase intermedia. Y también para distinguir esa acusación privada del concepto de querella. Eso es muy importante porque hasta el propio legislador se equivoca. Muchas veces cuando el legislador quiere hablar de una acusación privada lo denomina querella y la querella es una forma de poner en conocimiento un delito de acción pública conforme a los artículos 273 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces hay que tener muy clara la diferenciación entre acusación privada, acusación particular propia y querella. Querella regulada en el artículo 275 y siguiente. La denuncia regulada en el artículo 267 y siguiente. Y la acusación particular propia y la acusación adhesiva, adherirse a la acusación regulada en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto se trata para el enjuiciamiento de delito de acción pública. En cambio, la acusación privada, que está regulada en el artículo 392 del Código Orgánico, es para propiciar el enjuiciamiento de delito de instancia de parte agraviada. Interesante la sentencia 1905 del 1-1106 de la Sala Constitucional. Todo proceso penal debe iniciarse de acuerdo con lo señalado en las leyes. Es denominado en la doctrina como los modos de proceder. Se utiliza de acuerdo al tipo de procedimiento penal que se trata. El modo de proceder de oficio sucede cuando el funcionario competente, por propia iniciativa, empieza la averiguación del hecho. El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá. El modo de proceder por denuncia consiste en un acto mediante el cual cualquier persona pone en conocimiento de un funcionario competente la existencia de un hecho punible. El modo de proceder por querella se refiere a una queja privada que realiza la víctima con el objeto de que se inicie el proceso penal.
en los procedimientos en los cuales se deba determinar la responsabilidad de los delitos de acción dependiente e instancia de parte, el modo de proceder es la acusación privada que debe ser presentada por la víctima ante el tribunal de juicio correspondiente. Hay algo que yo quiero mencionarles a ustedes en base a esta sentencia, la sentencia 234 de la Sala de Casación, la Sala Constitucional del 14305, la 234. Yo les digo a ustedes que para el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada se podía solicitar el auxilio judicial. Ahora bien, esa sentencia de la Sala Constitucional estableció que si se ha solicitado el auxilio judicial y ya se sabe a quién se va a acusar, ya se sabe a quién se va a acusar de forma privada, por lo tanto el auxilio es para el encuentro de hechos vinculados al hecho punible que se va a acusar, pero no para la identificación del acusado. Ya se sabe, ya la víctima ya sabe a quién van a acusar, y cuando ha solicitado la solicitud de auxilio judicial, se ha mencionado en la eventualidad que yo acuse a fulano de tal. Entonces la Sala Constitucional ha dicho que cuando se vaya a resolver el auxilio judicial, el Tribunal de Control, contrario a lo que establece la propia normativa, porque no lo establece el 391 y siguientes, el Tribunal de Control debe realizar una audiencia para que se permita el ejercicio del derecho a la defensa. En esa audiencia debe estar presente el eventual acusable. Fíjate que todavía no ha sido acusado, con lo cual uno podrá decir, nemo iudem sine actore, es decir, el proceso lo impulsa el que es el actor, pero todavía no ha sido acusado. En la eventualidad de que vaya a ser acusado. Por eso es que el derecho a la defensa obra desde las etapas iniciales, como lo dice el encabezado del artículo 49 de la Constitución, desde las etapas iniciales de la investigación y del proceso. Por lo tanto, allí surge la necesidad de que se cite al acusable, al eventual acusado, a los efectos de que pueda defenderse frente a esa solicitud de auxilio judicial que ha proferido la víctima en la eventualidad de una posterior acusación. Obviamente que esto sucederá cuando ya se sabe a quién se va a acusar. Bueno, sigamos, porque este procedimiento tiene sus vericuetos, es un tanto largo y no quiero que el tiempo se me constriña, se me retraiga los efectos de no poder explicar la totalidad de dicho procedimiento especial. Vamos a ver una especie de flujograma de la solicitud de auxilio judicial por delito de instancia de parte agraviada. Vamos a ceñirnos a las agujas del reloj. Mira esta lámina como las agujas del reloj. Víctima solicita por escrito el auxilio judicial. ¿Qué víctima? Bueno, víctima conforme al artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, quien sea el ofendido por el delito, o los parientes cercanos, o los representantes estatutarios, porque se puede cometer un delito de instancia de parte agraviada contra una persona jurídica, o inclusive los propios entes de protección. Ahora bien, debe demostrar la capacidad como eventual acusador privado, conforme al 393 literal C, ostentar la capacidad, tener esa condición de víctima, y si se ha otorgado un poder, tiene que ser un poder especial, para identificar al eventual acusado, para determinar para esto es para lo cual se requiere el auxilio judicial, lo reitero, para identificar al eventual acusado, para determinar el domicilio del acusable, porque todavía no ha sido acusado, para acreditar el hecho punible acusable, para recabar los elementos de convicción y el señalamiento expreso de que realice
determinadas diligencias de investigación preliminar. Por ejemplo, si lo que se quiere es identificar el nombre de quien lo difamó publicado en un periódico, bueno, eso es lo que se pide como diligencia de investigación, que se conozca el nombre de la persona quien realizó los hechos difamatorios. Si lo que es por apropiación indebida simple, artículo 466 del Código Penal, y no se puede identificar quién es el representante de la empresa, ¿verdad?, que asumió esa apropiación, bueno, entonces que identifique que el fiscal del Ministerio Público sirva a precisar quién es ese representante estatutario de esa empresa. Y las circunstancias del delito acusable. Acusable, repito la palabra acusable porque todavía no ha sido acusado. Fíjense, ello conforme el encabezado del artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal, se realizará ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal en los circuitos en donde hubiere. Se realiza esa solicitud de auxilio judicial, ¿ok? Ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal en los circuitos en donde hubiere. Entonces, como lo establece, pues, ese artículo, ese encabezado del artículo 65. Disculpen el problema técnico. Ahora bien, ¿por qué conforme el artículo 65? Porque la mayoría de los delitos de instancia de parte agraviada no superan a los 8 años en su límite máximo. Al no superar a los 8 años en su límite máximo, le corresponderá entonces al Tribunal de Control de Instancia Municipal por atribución, pues, del propio artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal. Ok. Según la sentencia 234 de la Sala Constitucional, la que les he mencionado, del 14 de marzo del año 05, si aquí ya se conoce al acusable, al quien va a ser acusado, se le cita para una audiencia que va a ser en los 3 días hábiles después de la última notificación. Así se realizará dicha audiencia. Ahora, si no se conoce a quien va a ser eventualmente acusable, entonces definitivamente el juez de control lo que decidirá es el con o el sin lugar, sin audiencia de la solicitud de auxilio judicial. Si se decide sin lugar, solo sin lugar, la norma concede apelación en los 5 días hábiles. Fíjense que no concede apelación si lo declara con lugar. Bueno, es que la parte que se vería perjudicada no estaría presente en la audiencia, porque todavía no se sabe a quién se va a acusar. En cambio, si se sabe a quién se va a acusar eventualmente y se realiza en audiencia, entonces
se declarará con lugar o sin lugar. Aquí dice que el sin lugar conlleva apelación. Yo considero que también el con lugar, como ya se sabe a quién se va a acusar posteriormente, si se declara con lugar y él resulta perjudicado, yo creo que ello también conlleva a la apelación en los 5 días hábiles siguientes, pues porque le está causando un gravamen irreparable. Si se declara con lugar esa solicitud de auxilio judicial, es remitido las actuaciones a la Fiscalía Superior del Circuito y se le va a remitir la diligencia de investigación que expresamente el que solicitó el auxilio judicial solicitó ante el juez de control. Esa Fiscalía Superior remitirá la causa a un fiscal subalterno, dice la norma, el 394, ante un órgano de autoridad competente. Y ese fiscal subalterno realizará una investigación preliminar. Dice dentro de un plazo razonable, no establece de cuánto es el plazo, evidentemente tiene que ser un plazo tan inferior a la prescripción conforme al artículo 108 del Código Penal, no vaya a ser que resulta con que presente las resultas de la investigación cuando ya evidentemente la causa está prescrita. Recordemos que aquí nos estamos encontrándonos con delitos con un plazo de prescripción muy inferior porque se trata de delitos de instancia de parte agraviada. Esa investigación preliminar conducirá a las resultas, sean de carácter fructuosas o no, es decir, conllevaron a una determinación de lo que se estaba solicitando en el auxilio o no. Si son positivas, bueno, se le entregará esa resulta al juez de control y el juez de control le entregará las resultas originales a la víctima para que la víctima pueda presentar su acusación privada. Por cierto que el juez de control se quedará con la copia certificada de esa resulta. Vamos a analizar entonces, ahora sí, un sucinto flujograma del procedimiento por delito de instancia de parte conforme a los artículos 391 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a hacerlo como a través de las agujas del reloj, ¿ok? En esta relación que está marcando la flecha. En primer lugar, se presenta la acusación privada de forma escrita, singular. Ese acusador que acusa a alguien debe manifestar en la acusación privada si hay algún tipo de parentesco entre ellos. Tiene que establecer la data de las partes, el domicilio, la identificación de las partes, la data del delito, la identificación del delito. Tiene que mencionar los elementos de convicción que sustentan la llamada acusación privada por ese delito de instancia de parte agraviada y la firma del acusador privado y la firma del apoderado especial. Ese acusador privado tiene que ratificar personalmente ante el tribunal de juicio su acusación privada. Pudo haber presentado su acusación privada acompañado de su apoderado, pero tiene de nuevo que ratificar ante el tribunal de juicio su acusación privada. ¿Qué decidirá el tribunal de juicio? ¿Qué es inadmisible? La acusación privada. ¿Cuándo lo hará? Lo hará en los 5 días hábiles siguientes. ¿Por qué razones declarará la inadmisibilidad? Bueno, porque indica que el hecho no es penal, es un hecho civil, no es un hecho penal. O porque indique que el hecho está evidentemente prescrito. O porque indique que la acción es por un delito de acción pública, no por un delito de instancia de parte agraviada. O si falla un requisito de procedibilidad. ¿Cuál sería el requisito de procedibilidad que está fallando? Bueno, que se solicitó un auxilio judicial
y se presentó la acusación privada sin que todavía se tuviese las resultas del auxilio judicial. Por lo tanto, ¿cómo va a tener un convencimiento? Ese acusador privado se había dicho que requería el auxilio judicial a los efectos de poder determinar, poder interponer su acusación privada. O sea que ese requisito, la ausencia del cumplimiento de ese requisito de procedibilidad por haber solicitado previamente su auxilio judicial conducirá a una inadmisibilidad. Esa decisión de inadmisibilidad va a tener apelación o a poder ser apelada. Otra decisión es la de subsanación, la de la subsanación de la acusación privada. Lo debe realizar en los 5 días hábiles siguientes con posterioridad a la notificación de la decisión de la subsanación. Se puede repetir solamente una vez la presentación de la acusación privada, una vez subsanada. Y aquí puede conllevar a lo siguiente: si subsanó o no subsanó. Si no subsanó, esa causa se archiva. Profesores, se puede volver a presentar esa acusación privada una sola vez. O la otra decisión que se puede dictar, además de la inadmisibilidad o de la subsanación, es la admisión. ¿Qué pasa con la admisión de la acusación privada? Bueno, en primer lugar, ya se consideran partes, son partes procesales, tanto el acusador privado como el acusado privado. Ya se consideran partes y surge la necesidad de la notificación del acusado privado. Surge la necesidad de la citación del acusado privado. ¿Con qué dirección? Con la dirección que ha aportado el acusador privado en su acusación privada. Esa citación al acusado puede ser efectiva. De verdad se realiza de una forma efectiva y no habría mayor problema. Pero puede ser que esa citación al acusado se haga inefectiva, no se haya querido dar por citado el acusado. Allí surge la necesidad de la petición de carteles publicados en medios de comunicación, en prensa, conforme al artículo 401. Y luego de la publicación de los carteles, se debe esperar 10 días hábiles desde la consignación del último de los carteles publicados. El lapso de publicación de los carteles está descrito en el artículo 401 del Código Orgánico Procesal Penal. A los 10 días, desde la consignación de los 10 días hábiles, desde la consignación del último de los carteles publicados en prensa, puede la víctima o su representante solicitar la citación por medio de la fuerza pública. Eso va a conducir a que el juez de juicio lo declare sin lugar esa petición de citación por la fuerza pública, de hacer comparecer por la fuerza pública, hacer detener a la persona para hacerla llevar hasta el tribunal de juicio, o lo declara con lugar. Si lo declara con lugar, entonces la fuerza pública ya presenta ante el tribunal de juicio el acusado. Aquí se unifica con respecto a si se dio la efectiva citación. Si se dio la efectiva citación del acusado o si el acusado ha sido hecho comparecer por la fuerza pública al no poderse citar por vía de los carteles. Entonces, nombrará su defensor. Si no nombra su defensor propio, el tribunal le nombrará un defensor público en los 5 días hábiles siguientes a esa manifestación de que no se encuentra con defensor propio. Cuando el acusado manifieste que no cuenta con defensor propio, entonces se le nombrará uno en los 5 días hábiles siguientes.
Ya ese acusado con defensor y ya conocida la acusación privada que ha sido admitida por el juez de juicio, ya nos encontramos en el momento en que las partes, 3 días antes de la realización de la audiencia de conciliación, las partes puedan oponer excepciones. Y a partir de la notificación del nombramiento del defensor, ya las partes pueden oponer, ya la parte, específicamente el acusado privado, puede oponer las excepciones que están descritas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, que ya ustedes la estudiaron conmigo. O puede ser que la víctima acusadora privada imponga o solicite una revocación de la coerción. Ello es posible. Si el acusado privado se mantiene renuente, se mantiene abstraído del proceso. También pueden darse propuestas de admisión de los hechos o de acuerdo reparatorio. Puede darse el acuerdo reparatorio por el delito por el cual se presentó la acusación privada. O se da una propuesta de admisión de los hechos conforme al artículo 375. Y se da, ojo, muy importante, la promoción probatoria sobre la base de las pruebas pertinentes y necesarias. Como se dan cuenta, la promoción de pruebas no se da en la acusación privada, sino que allí lo que se presentaron son elementos de convicción. La promoción de pruebas por parte del acusador privado se dará 3 días antes de se podrá realizar en el tercer día anterior, antes de la fijación en auto de la audiencia de conciliación. Esas facultades de las partes están reguladas en el artículo 402. Tienen que ser hasta el tercer día anterior de aquella en que se fijó la audiencia de conciliación. Hasta el tercer día anterior. ¿Para cuándo se fija la audiencia de conciliación? Sin notificación, no establece la necesidad de la notificación porque ya se supone que las partes ya se encuentran a derecho. Esa fijación de la audiencia de conciliación del acusado, ya que se le designó su defensor, y del acusador privado, va a ser entre 10 y 20 días hábiles, conforme al artículo 400 del Código Orgánico Procesal Penal. Se fija la audiencia de conciliación, no se llama audiencia preliminar. Recuerden que en el procedimiento ordinario denominamos la audiencia preliminar aquella que se fijaba de 15 a 20 días hábiles. Aquí, de 10 a 20 días hábiles, se fija el tribunal de juicio la audiencia de conciliación, pero hasta el tercer día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia de conciliación, entonces las partes pueden realizar las actuaciones que les establece el artículo 402, que ya yo les mencioné: la oposición de excepciones, la imposición o revocación de la coerción, la proposición de admisión de acuerdo reparatorio y la promoción probatoria. La audiencia de conciliación va a estar regulada en el artículo 403, ¿ok? Va a realizarse ante el tribunal de juicio, va a realizarse esa audiencia de conciliación, en donde en primer lugar el juez tiene que excitar a la conciliación entre las partes, instar la conciliación de las partes. En primer lugar, conciliar con respecto al delito que ha sido acusado de forma privada. Ahora, de no haber conciliación, instando, excitando la conciliación, de no promoverse, de no realizarse la conciliación entre las partes, va a seguir esa audiencia de conciliación sin esa conciliación entre las partes. Aquí entonces se decidirá si se declara con lugar las excepciones.
Por ejemplo, si se declara con lugar las excepciones descritas en el artículo 28, numeral 4, 5 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal, se declarará con lugar esas excepciones, se dictará el sobreseimiento. Si se declara sin lugar las excepciones, aquellas descritas en el artículo 28, numeral 4, 5 y 6, se dictará el auto de apertura a juicio. También el juez de juicio en esa audiencia de conciliación decidirá sobre la procedencia o no de las medidas cautelares solicitadas por la víctima. Decidirá sobre la admisión probatoria tanto del acusador y del acusado. Ustedes dirán, ¿y dónde promueve el acusado sus pruebas? Bueno, en el propio escrito de excepciones. Pero también podrá decidir sobre subsanar la acusación. También es posible que aún en esa etapa tan ulterior, a pesar de que la subsanación la debió haber realizado con anterioridad, también es posible la subsanación de la acusación. Aquí solamente será apelable las excepciones que hayan sido declaradas con lugar y las medidas de coerción dictadas, es decir, exactamente lo mismo que ocurría conforme al artículo 439, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde no son apelables las excepciones declaradas sin lugar en el procedimiento ordinario. Aquí solamente las excepciones declaradas con lugar. Ahora bien, si se declara con lugar la acusación privada, se dicta el auto de apertura a juicio y ese inicio del juicio se realizará en los 10 días hábiles siguientes después del dictado del auto de apertura a juicio. Yo soy de los que cree, en base al procedimiento, en base a la supletoriedad descrita en el artículo 353 del Código Orgánico, que atendiendo a la propia sentencia 942 del año 2015 de la Sala Constitucional, también debe pronunciarse, debe realizarse un automotivador del auto de apertura a juicio. Y aunque ese auto de apertura a juicio no es apelable, salvo en lo que atañe a la ilícita admisión de prueba o la admisión de prueba ilícita, el automotivador, que en mi criterio, atendiendo a la supletoriedad del 353, se aplicaría la sentencia 942 del año 15 de la Sala Constitucional, ese automotivador del auto de apertura a juicio, pues sí es apelable. Veamos la instancia de parte agraviada según algunas decisiones de la Sala Constitucional. La sentencia 753 del 5505. En los delitos de acción privada, el interés que se tutela es el de la víctima, quien tiene la titularidad de la acción penal, toda vez que los intereses envueltos afectan solo su esfera jurídica. La sentencia 260 de marzo del 09 y 983 de mayo del año 07. En el procedimiento establecido para los delitos de acción privada, la intervención estatal es mínima por afectar estos bienes jurídicos de menor entidad que los delitos de acción pública, por lo que recae exclusivamente sobre la víctima la carga de la titularidad de la acción, debiendo pues en todo momento impulsar el proceso, pudiendo inclusive desistir de la acción en cualquier estado. El interés de la víctima tiene un carácter fundamental en el enjuiciamiento y declaratoria o no de responsabilidad penal del acusado, al punto de que será solo la voluntad de la víctima o de su representante, así como su actuación, la que impulsará el proceso y determinará en definitiva la posibilidad de que se dicte una sentencia. Debo advertirle lo siguiente: si esa víctima deja de instar el proceso por más de 20 días, deja de estar impulsando, realizando actuaciones por más de 20 días, y en mi criterio ha de ser tomado la noción de los días hábiles por parte del tribunal, deja de hacerlo, la causa se considerará desistida o abandonada. Pero también es posible que haya un desistimiento expreso de la acusación privada por parte de la víctima.
Dice Justo Morao en el nuevo proceso penal y los derechos del ciudadano del año 2000, el interés en este tipo de delito tiene un carácter muy particular en relación a la víctima. Los efectos de la lesión dependerán de su voluntad. Si no hay voluntad de accionar es porque el sujeto considera que no hay lesión, y si no hay lesión no habrá juicio. Bueno, esto en sentido global es lo que yo tenía con respecto a la acusación, el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Voy a dejar de grabar a los efectos de saber si alguno